Bienvenida de nuevo a Living My Wave. Yo soy Verónica y en este canal te traigo mi forma de vida, mi estilo de vivir la vida y, como siempre digo, pues aquella manera que yo tengo de bailar con las olas que me van surgiendo. Una de las cosas que comparto contigo muchas veces, porque es una de mis pasiones, una de las cosas que me gusta, son mis lecturas, los libros que leo, las conclusiones que saco de ellos y cuáles te puedo recomendar y cuáles no y por qué. Ese va a ser uno de estos vídeos. Hoy quiero compartirte 3 libros que ya he leído y que me encantaría volver a leer de nuevo para revivir las sensaciones que me transmitieron en su momento. Aunque tengo que decir que cuando releemos un libro nunca son las mismas sensaciones. Como son libros bastante distintos, voy a empezar por uno de ellos que tiene temática de crecimiento personal, digamos, que seguramente lo has visto mucho en las redes porque tuvo un gran boom en su momento. Yo lo leí antes de este boom porque ya conocía a su autor y me encanta todo lo que escribe. Así que es uno de los libros que volvería a leer. Y ese libro es El Club de las 5 de la mañana. No tanto por el hecho de que sí, me levanto a las 5. Bueno, ahora mismo a las 5:30 en este horario, pero sí soy de esas personas que quiere levantarse temprano, pero no tanto lo volvería a leer solo por eso, sino más bien por todos los aprendizajes que llevaba y por la historia en sí, cómo estaban reflejados esos aprendizajes dentro de la historia o cómo los personajes lo vivían. Por si no lo conoces, Robin Sharma es un autor que muchos de sus libros están escritos de manera narrativa, es decir, están escritos como si fuesen una novela, pero llevan el aprendizaje implícito en esa misma novela. Si nunca has leído nada de Robin Sharma, te recomiendo que empieces por uno de sus libros más pequeños. Suelen ser unos libros tamaño DIN A6, es decir, como por aquí, y bastante finitos y son muy fáciles de leer. Todos ellos llevan un aprendizaje detrás. Puedes leer, por ejemplo, el de El monje que vendió su Ferrari, que es uno de los más conocidos. Cuando empecé a leer este libro yo aún no marcaba nada dentro de los libros y sin embargo es uno de los que, no sé si en cámara se va a apreciar, pero tengo muchas páginas dobladas y básicamente es porque hay cosas que me parecen importantes en esas páginas y que haya mucha cantidad de ellas significa que hay mucho aprendizaje dentro del libro. De verdad, este libro merece mucho la pena y yo me lo leí en una tarde, no, en dos tardes, si mal no recuerdo, porque me enganchó muchísimo y no pude parar de leerlo. Casi se me pasa deciros un poco de qué va. En este libro pues se profundiza un poco sobre la productividad, sobre el hecho de levantarse a las 5 de la mañana y digamos que hay una historia alrededor de esto en el que la protagonista, si no me equivoco y si no me acuerdo mal, era una emprendedora y hay un segundo personaje que creo que era un artista o algo así y un guía que aparece al principio del libro. No quiero contaros mucho más porque luego se descubre algo más sobre el guía, pero bueno, pues eso. El caso es que se ven envueltos en una especie de retiro, digamos, y ahí van descubriendo un poco pues sus puntos flacos, incluso aquellas cosas que aún no conocían sobre sí mismos, van descubriendo cómo desarrollar todo eso, cómo les puede beneficiar el hecho de llevar a cabo las técnicas que se les van facilitando y un poco incluso van descubriendo las técnicas a raíz de las vivencias a las que se ven expuestos. Me encantaría volver a leer este libro y este es el que tengo que hacer un poco de inciso porque este es de esos libros que aunque lo vuelvas a leer no te va a transmitir lo mismo, pero sí te va a volver a transmitir sensaciones y emociones nuevas que conlleven nuevos aprendizajes, digamos, porque tiene ese mensaje oculto detrás, que muchas de las cosas que leemos en ese momento sí tienen importancia en ese momento y sí tienen peso para ti en ese momento, pero según va avanzando el tiempo
poco a poco dejas de recordarlo todo y ahora cuando lo vuelves a leer es como si hicieses un nuevo aprendizaje o incluso puedes tener una nueva visión sobre ello en función del momento en el que estés en tu vida. Por eso merece tanto la pena volverlo a leer y tengo tantas ganas de volverlo a leer, porque desde el momento en el que leí este libro hasta ahora ha pasado bastante tiempo y creo que podría ser una gran relectura. Los otros dos libros que he escogido para releer son dos libros que justamente acabo de terminar hace nada, justo en el verano. Así que, bueno, simplemente son libros que me han marcado muchísimo sus historias, que me han parecido muy curiosos y que desearía volver a leer por volver a tener esa sensación de ese primer momento en el que conecté de alguna manera con el libro. Aunque en este caso sí que son novelas y sí que creo que quizá no sería lo mismo porque es una relectura y ya sé qué ocurre en la historia. Entonces hay ciertas cosas que ya no tendría. Por ejemplo, uno de ellos, Una herencia en juego. Este libro, al final del libro, consiguió algo que me parece que si un libro consigue eso, es que de verdad merece la pena. Os aconsejo que si sois de esas personas que leéis primero el final, no lo hagáis, porque en este libro merece mucho la pena ir viviendo poco a poco todas las experiencias del libro hasta llegar al final y tener esa sensación que yo tuve. De verdad merece mucho, mucho la pena. Volvería a releer este libro 100 veces, porque aunque es una novela, aunque es bastante juvenil y no las tenía todas conmigo y tenía un poco de miedo de si me iba a encajar o no en mis gustos, la he vivido muy intensamente, me ha encantado, es súper fácil de leer, de verdad. Si no estáis acostumbrados a leer un libro más grueso o con más páginas, este es un gran libro para empezar. Y tuvo algo que me parece que hacía mucho, mucho tiempo que ningún libro conseguía, y es que terminé el libro y empecé otros libros y no era capaz de concentrarme a leer los otros libros porque solo quería leer la segunda parte de este. Solo quería saber cómo continuaba la historia y me fue súper difícil seguir leyendo otros libros que no fueran este, porque de verdad tenía la mente todo el tiempo en el otro. De hecho, una de las cosas que finalmente tranquilizó mi mente fue comprar el segundo libro para saber que estaba ahí y que en cuanto terminaran los que tenía ya empezados iba a poder seguir con la lectura de esta historia. En cuanto a de qué va Una herencia en juego. Bueno, Una herencia en juego es una novela de ficción en la que a una chica de 17 años, creo que tiene, o 16 cuando lo descubre y luego 17, no recuerdo muy bien, pero bueno, a una chica de 17 años, menor de edad, le toca en herencia exactamente 46.200 millones de dólares. Pero lo más impresionante de esto es que la persona de la que hereda, es decir, el hombre que ha fallecido y que le deja en herencia los 46.200 millones de dólares, no lo conoce de nada, nunca lo ha visto en su vida, no sabe nada de él y ella se ve envuelta en, digamos, una especie de juegos, una especie de adivinanzas, de juegos un poco enrevesados que este señor prepara para ella para poder ser la heredera de esos millones, porque tiene la condición, bueno, tiene algunas condiciones alrededor de esto y se ve envuelta en esos juegos y ahí va a ir descubriendo cosas sobre sí misma, sobre la familia de este hombre que tampoco la conoce de nada y que por supuesto pues no está demasiado de acuerdo en que el personaje de Avery, que es la chica que hereda, pues anteriormente tiene una situación bastante precaria
Y bueno, pues claro, al enterarse de la herencia que tiene, pues como que descoloca absolutamente todo su mundo. Y bueno, pues el resto lo tendréis que descubrir dentro, pero de verdad merece mucho la pena. A mí hacía mucho tiempo que ningún libro me dejaba con esa sensación de necesito saber ya qué pasa, y tampoco terminarlo como con esa sorpresa, con esa inesperada sorpresa. Así que bueno, que merece mucho la pena ir descubriendo todos los misterios, porque no hay solo uno, hay muchos misterios en este libro, y merece mucho la pena ir descubriendo todos los misterios y descubrir de verdad esta autora, porque es que tiene una manera de relatar la historia y que tú te vayas adentrando sin esperar lo que viene detrás, sin insinuar siquiera qué es lo que va a venir detrás, pero que todo luego tenga sentido, que me parece, bueno, extraordinaria. Voy a hacer un inciso y explicar un poco lo que acabo de decir, porque cuando estaba leyendo este libro tenía otro libro empezado y cuando terminé este empecé uno nuevo. Yo suelo tener más de un libro empezado porque así puedo intercalar sus historias y en función del estado de ánimo que tengo, cojo uno de esos libros y decido qué libro encaja mejor en ese día en mi estado de ánimo. Digamos que soy una mood reading, una lectora emocional, y me gusta mucho hacerlo de esa manera. Creo que en realidad todos somos un poco así, porque tú nunca tienes un día igual a otro. Entonces finalmente es más fácil que no pierdas el hábito de leer si tienes varios libros empezados. Sé que hay personas que esto les marea mucho y que no consiguen llevar varias historias a la vez. Esto es súper personal y si no quieres hacerlo pues no lo haces y ya está, no hay ningún problema. Pero es una de las opciones. A mí sí me gusta hacerlo así. Lo que no hago es tener, por ejemplo, 3 libros empezados, porque entonces sí es como demasiado, pero tengo 2 novelas siempre empezadas, intercaladas entre sí. Aunque tengo que decir que ahora mismo solamente tengo una, que es la segunda parte de este, que solo deseo terminarla porque me queda nada. Y por último, el último de los libros que volvería a releer, aunque tengo que decir que hay algunas partes del libro que se me hicieron como más largas, porque es un libro curioso, tiene una forma curiosa de escribir. Es el libro de Las 7 hermanas, la historia de Maya. Este es el primero de los 7 libros, bueno, 8, ya hay 8, porque el hijo de la autora ha terminado la saga con el 8º libro, pero hay 7 escritos por ella. Bueno, el caso es que esta historia me ha despertado muchos sentimientos durante la lectura, pero he aprendido tanto con ella. He disfrutado tanto los momentos y me ha parecido tan ingeniosa que, a pesar de que algunas de sus partes me costasen más de leer o me afrontasen un poco, lo volvería a leer ya mismo y volvería a adentrarme otra vez en la historia de Maya. Aunque si os digo la verdad, lo que tengo ganas es de saber la historia de las otras hermanas y seguramente continuaré con las otras, no releeré este hasta que termine toda la saga porque es como necesito saber qué pasa. Pero no tanto como en Una herencia en juego, quizá porque sé que este me va a costar un poco más la lectura, la forma de escribir de esta autora es distinta, no es tan fluida. Entonces, quizá por eso no tengo tanta prisa por terminar y seguir con el siguiente. Pero sí, de verdad es un libro que merece releer y que en algún momento releeré, porque quizá antes incluso de terminar la saga de libros, porque de verdad tiene un ingenio, tiene una originalidad, no sé, quizá no me había cruzado nunca con esta forma de escribir, con esta forma de transmitir que tiene la autora, pero de verdad a mí me ha sorprendido mucho. Es el primer libro que leo de esta autora y me ha encantado. En esta historia vas a encontrar 2 historias y te va
llevando entre ellas, vas navegando entre ellas. Una de las cosas que me encanta del libro es que está basado en una parte de astrología, aunque aquí no lo muestra del todo, pero empieza a dar como esas pinceladas. También me gusta que es como una situación, un panorama que no esperas, que no es habitual encontrar. Y el padre de las 7 hermanas también es un personaje bastante peculiar. No te esperas en absoluto cuál es la historia de Maya, que casi hasta el final no se revela, y no te esperas en absoluto todo lo que encierra la historia del segundo personaje, que no quiero decir quién es, porque creo que es una de las cosas bonitas que tiene el libro, que lo vayas descubriendo paso a paso, pero hay un segundo personaje en este libro que tiene su propia historia y que no sé cuál de las dos es más apasionante. De hecho, yo pienso que a mí, personalmente, me cazó más, me embaucó más la historia del segundo personaje que incluso la de Maya. Y bueno, sí hay algún momento así como más obvio, porque creo que todas las historias lo tienen, ¿no? Pero de verdad merece mucho la pena y tiene mucha enjundia, mucho mejunje dentro de este libro. Si nunca habéis leído este estilo de narrativa en el que se entrelazan varias historias, este libro es increíble. Lo que sí que recomiendo es que si podéis, yo este lo compré de bolsillo y ya los siguientes los voy a comprar de bolsillo porque en mi cabeza no cabe que uno sea grande y el otro pequeño y así, si son una saga. Esto ya son manías mías, pero si tú lo vas a leer por primera vez, yo te recomiendo que sea un libro más, o sea, que cojas la versión más grande, la versión que no es de bolsillo. Porque en la versión de bolsillo la letra es bastante reducida y eso hace que la historia a veces resulte más pesada, digamos. Bueno, ¿y qué decir de las 7 hermanas? Os he dicho un poquito por encima de qué va, pero básicamente pues son 7 hermanas que reciben una herencia, digamos, de su padre que acaba de fallecer en circunstancias un poco extrañas que ellas no acaban de comprender, pero que les va a llevar a ir conociendo sus vidas, porque todas ellas son adoptadas, han sido adoptadas por este señor que pues bueno, tenía una gran capacidad económica, tenía una casa un tanto especial y las ha criado a todas allí toda su vida y ninguna de ellas sabe nada de su vida o eso parece. No sé si más adelante va a haber más cosas, pero en principio ninguna de ellas sabe cuál es su origen, sabe nada de su vida de antes. Y bueno, pues digamos que al faltar su padre es cuando ellas empezarán a verse envueltas en saber quiénes son o quiénes eran antes de llegar a esa casa, a la vida de su padre e incluso ir descubriendo cosas sobre su padre. Pero dentro de todo esto, en esta misma historia, mientras Maya está descubriendo esos orígenes, aparecen más cosas y aparece esa segunda historia de la que os estaba hablando. Es súper interesante cómo está relatado. Todas las historias de las hermanas están enlazadas con las estrellas. Cada una de las hermanas tiene el nombre de una estrella. De hecho, aquí abajo pone el futuro está escrito en las estrellas. Entonces, bueno, no puedo contaros mucho más. En la descripción os cuenta un poco más de lo que yo he contado, pero no voy a deciros nada y lo que yo recomiendo, que es lo que yo hice, es que no la leáis. No lo leáis y leed directamente la novela. Es un libro de leyendas, es un libro de fraternidad, es un libro realista, es un libro que te hace explorar en tus sentimientos, imaginándote las situaciones de sus personajes.
y que no puedes evitar sentirlo, no puedes evitar sentirte como que tú formas parte de esa historia, como que eres observador de esa historia y que la estás viviendo junto a ese personaje. Hay momentos que incluso sientes la necesidad de hablar con ese personaje y decirle, por favor, yo sé esto. y bueno, es increíble. Ya os digo que a mí, personalmente, el segundo personaje, la segunda historia, el personaje principal de la segunda historia, casi que me despertó muchísimo más que el primero, supongo que por cómo se va desarrollando y por cómo vas descubriendo más allá. Hay una parte que me resulta un poco controvertida de cómo se cuenta la historia de este segundo personaje, pero te habitúas a ella y se hace muy natural acabar leyéndolo así. No quiero contar más porque me estoy enrollando mucho y no quiero hacer ningún spoiler. Así que bueno, estos son los 3 libros que yo volvería a leer ahora mismo, que me apetece muchísimo y que creo que se merecen una mención especial en este vídeo, porque de verdad, de verdad, de verdad merece mucho la pena. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado mucho, que te pongas a leer uno de esos libros que merecen mucho la pena en cuanto termines el que estés leyendo o en cuanto puedas, y te espero en el siguiente vídeo.